pero yo no llevaba dolor en la muela, la azúcar la llevaba a 110, estaba buena, dice la doctora, para sacármela. La presión la llevaba a 130. Y resulta que me pasaron de anestesia porque me pusieron anestesia y no me agarraba y me arrancaron la muela así en vivo. Y me dañaron un nervio y me pasaron de anestesia y he estado en el hospital, me han estado poniendo medicamentos. Autoridades del Hospital General del Sur informaron este miércoles que Cristina Lagos, de 37 años de edad, murió a consecuencia de una meningitis bacteriana y no por la extracción de una muela como se venía manejando. La hondureña murió la noche de ayer martes en el Hospital Escuela en Tegucigalpa, tras permanecer varios días en estado de coma. Sus familiares señalaron que luego de extraerse una muela que la molestaba se desmayó y la trasladaron al hospital local. Por la muerte de la paciente que el día 18 del mes presente se hizo presente aquí en el hospital para hacer uso de los servicios, que posteriormente pues ella se trasladó a la ciudad de Tegucigalpa, donde el día de ayer falleció por causa de una meningitis. Existen múltiples factores de riesgo como tal, tanto de las bacterias, de la colonización orofaringea, es decir, que viven bacterias en nuestra boca, estas se trasladan al torrente sanguíneo y luego llegan a la capa que recubre el cerebro, que se llama lectomeninges. Por lo tanto, hay ciertas situaciones que hacen que una paciente tenga un mayor riesgo. Uno de ellos es el estado inmunológico de esta paciente. Era en este caso diabética, lo cual predisponía a adquirir este tipo de infecciones. Segundo, las infecciones que ella ya presenta previamente. En este caso, dos de las que más están relacionadas son la sinusitis y la otitis. Ella presentaba ya sinusitis. Y tercer punto es la colonización de la vía oral. En este caso es que las bacterias residen en esta área y por lo tanto tienen mayor predisposición a trasladarse a la sangre de esta paciente. Las caries, como tal, son un área en donde viven las bacterias y en el cual aporta la colonización de esta área. Las autoridades del centro asistencial salieron a la palestra pública en una extensa pero contradictoria conferencia de prensa en la que manifestaron que la paciente negó ser diabética, su pieza estaba mal y se le hizo exodoncia, dejó claro el equipo de médicos. Muchos de nosotros hemos ido por dolor en una pieza dental y no necesariamente hay que extraerla. Se obtura y se tapa porque puede ser presencia de una caries. Recuerden que el odontólogo siempre hace uso de una radiografía, de una inspección para poder proceder y decirle al paciente sí o no procede lo que se le va a realizar. La otra cuestión que aparentemente la paciente no había dicho que era diabética, no había dicho que tenía algo más, solamente eso, ¿verdad? Y sí, realmente pues estaba mal su pieza dental y se le hizo la exodoncia. Pues así como lo dice el doctor, el problema inmunológico que se deprime, además de que ella presentaba una enfermedad posiblemente no en ese momento, ya tenía días. Posteriormente, las autoridades manifestaron que sí se hicieron las evaluaciones y se cumplió con el protocolo de atención establecido en el área de odontología del centro asistencial. El médico odontólogo hace la evaluación, ¿verdad?, de la pieza dental. Hay caries que pueden ser visibles, notorias, ¿verdad?, a simple vista. Era el caso de la paciente, era una pieza que estaba dañada, ¿verdad?, y que requería, pues en este caso, una exodoncia, lo cual pues fue el procedimiento que se le aplicó a la paciente, ¿verdad?, al momento de recibir la atención. Por parte de atención odontológica, pues se cumplió con toda la normativa y el protocolo de atención, ¿verdad? La paciente, lo que le provoca al final la muerte es la meningitis bacteriana. Y pues todo el caso pues se ha orientado a asumir, ¿verdad?, o a especular de parte de la población, ¿verdad?, y a través, por supuesto, de los medios de comunicación, que el origen del problema fue la exodoncia o la extracción de la pieza dental.
lo cual no es así. La paciente pues tenía un padecimiento que es lo que vale la pena aquí mencionar, ¿verdad? Lastimosamente pues entendemos a la familia, ¿verdad? Que en ese momento pues el último procedimiento que se le realiza a la paciente fue la extracción de la pieza y comprendemos que lo hayan asociado. Ahora bien, el hecho de que este sea el último procedimiento no significa que fue la raíz del problema. Lagos tenía un cuadro clínico de diabetes e hipertensión no controlada, lo que habría complicado su salud tras la extracción molar, según reportaron médicos del hospital de Choluteca. Esto habría sumado al evento cerebral vascular del cual fue víctima. Las tomografías computarizadas revelan en realidad que había un proceso isquémico, tanto en la primera como en la segunda. Sin embargo, la meningitis se relaciona hasta un 25% con estos procesos, ¿verdad? Con un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, ya tenemos evidencia de dos imágenes, ¿verdad? En una tanto afirmando la infección y en otra afirmando el proceso isquémico como tal. En ningún momento. Eso lo desconozco, en realidad, si se les comunicó ese aspecto. Pero en realidad los diagnósticos que estaba manejándose dentro del hospital fueron esos, tanto la meningitis como el evento isquémico. En el caso de ser diabética es un antecedente que predispone a adquirir ciertas infecciones que no toda la población tiene riesgo. Endocarditis bacteriana, en este caso, meningitis, pueden haber infecciones del tracto urinario superior, entre otras. Y combinada con la hipertensión arterial, ambas, tanto la diabetes como la hipertensión arterial, son factores de riesgo para un evento cerebrovascular. Y ahondado más a una infección del sistema nervioso central, también es un tercer factor que se suma a estas complicaciones. Sobre la aplicación de anestesia y otros detalles, los médicos continuaban contestando las interrogantes que planteaba la prensa. En el caso de todos los pacientes, no solamente del caso de doña Cristina, sino en todos los pacientes que son recibidos en el área de odontología, al igual que los pacientes que llegan a cualquiera de las áreas del hospital, pasan por un proceso debido, ¿verdad?, que ya es de conocimiento de todos, para poder indagar de inicio, antes de que el médico lo reciba, ¿verdad? En este caso, pues, es el área de preclínica que se le hace a todo paciente. Indagación verbal, ¿verdad? Y se le hace también lo que es la visión, la inspección, ¿verdad?, de la cavidad oral, que esa ya la hace el odontólogo, ¿verdad? Entonces, en el caso de esta paciente, pues se le hace un interrogatorio, ¿verdad?, el cual se hace de la misma forma. Cualquier médico que atienda, sea odontólogo o médico especialista o general, realiza un interrogatorio. Esto fue lo que se le realizó a la paciente, ¿verdad?, previo a su atención odontológica. Una anestesia, ¿verdad?, que se vienen unos cartuchitos que parecen frasquitos de vidrio larguitos, ¿verdad?, aproximadamente son como 1.8 ml lo que trae, ¿verdad? Entonces se le aplica ese cartucho, o sea, un tubito de anestesia, y se evalúa si la paciente ya adormeció la zona. Si no ha adormecido, se utiliza un segundo cartucho de anestesia, ¿verdad?, de la misma cantidad, y si no ha adormecido la zona, en ese momento el paciente, ¿verdad?, expresa: siento todavía. Entonces en ese momento el paciente se le explica que no se le puede extraer la pieza dental y es enviado a su casa con tratamiento analgésico, ¿verdad?, antiinflamatorio y antibióticos si así lo requiere. Es el odontólogo quien indica esto. Ahora bien, ¿por qué no hubo un exceso de anestesia? La paciente en ningún momento, ¿verdad?, se le utilizó más de 2 cartuchos, porque son lo máximo que se puede utilizar, no solo en doña Cristina, sino en cualquier paciente que es atendido en el Hospital del Sur. No damos abasto para poder poner más anestesia, ¿verdad?, porque si no nos quedaríamos, de hecho, sin el recurso, ¿verdad? A diario tenemos pacientes que se atienden en el área de odontología y esa es una regla, no solo por la existencia de insumo de anestesia, sino también por la precaución a la hora de manejar cada uno de los casos de estos pacientes. Un paciente que tiene dolor y que todavía siente, no se le puede realizar este procedimiento porque sería prácticamente algo, ¿verdad?, que no debe de ser así. El objetivo de la anestesia es adormecer, ¿verdad? Entonces no hubo un abuso de cantidad de anestesia, ¿verdad?, en este caso. Además de esto, ¿verdad?, las consecuencias que puede traer un exceso de anestesia en estos pacientes son totalmente diferentes a lo que la paciente pues presentaba en este momento. Al consultarles sobre esta infección, cómo y en qué momento fue diagnosticada, explicaron que todo sucedió luego de la extracción molar. Ingresar al área de odontología no existía ningún diagnóstico, ¿verdad? Esta es una enfermedad que tiene un diagnóstico específico, ¿verdad? Pero la paciente no fue que llegó diciendo
yo tengo meningitis, ¿verdad? Ella en ningún momento lo expresó, digamos así, ¿verdad? Porque la paciente lo ignoraba, por supuesto. Uno como paciente no es que va a saber, no tiene cómo saber usted que padece de alguna enfermedad, a menos que se le realicen estudios, ¿verdad? Ya sea de sangre, de orina, de imagen, de cualquier fluido o secreción que sea necesario. El caso de la paciente, pues ella ignoraba totalmente que padecía de esta enfermedad antes de la atención, ¿verdad?, que se le dio en el área de odontología. O sea, doctora, que ella ya tenía la meningitis antes de la extracción de la pieza dental. Para eso voy a dejar que el especialista intervenga porque él conoce el caso. Ok, previamente la extracción, esto al momento de interrogarla a ella, no se evidenciaba rastros de enfermedad. Esta es una infección que en la mayor parte de los casos es aguda como tal, ¿verdad? Se puede manifestar incluso en 24 horas de inicio de los síntomas y puede presentar dolor de cabeza, que es el más frecuente, fiebre, convulsiones, alteración del estado de la conciencia, que fueron los síntomas que ella presentó. Luego de que los médicos hayan manifestado que si se había evaluado a la paciente, estos explicaron que fue hasta la segunda ocasión en la que la paciente llegó al centro asistencial. Este diagnóstico se da en la segunda evaluación técnicamente. Cuando ella regresa. Cuando ella regresa, pero ya el departamento de medicina interna, no en el departamento de odontología. Con mi compañero Cristian, quiero decirle que los especialistas del hospital, valga la redundancia, además de hacer la evaluación clínica del paciente, lo que le explicó el doctor, también hacen los exámenes pertinentes. ¿No se le hizo a ella? Todo se le realizó, Cristian. Los glóbulos blancos estaban por un tiempo, la punción lumbar, bueno, el doctor el diagnóstico final se llegó a la conclusión de la meningitis debido a que se extrae cierta cantidad de líquido. En el primer momento no se le hizo nada de eso a ella. En la segunda visita. Hasta la segunda ocasión, ya cuando presentó los síntomas. Principalmente cuando fue al área de odontología, no tenía los síntomas completos, floridos prácticamente, de neuroinfección. Eso los presentó días después. Ahora, cuando se ingresa a este centro hospitalario, se le realiza un procedimiento que se llama punción lumbar, que es extraer líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que recubre el cerebro, y a partir de ahí se evidencia la presencia de bacterias en esto. A partir de esto, nosotros vimos como tal una infección del sistema nervioso central. ¿Hay una diferencia en el manejo de los pacientes diabéticos con un paciente normal para el proceso odontológico en la extracción? En realidad lo desconozco en ese aspecto, ¿verdad? Si el área de odontología pone otro manejo en este caso para dichos pacientes. Ciertamente hay complicaciones y lo ideal por parte de mi servicio es enviar un paciente lo más estable y compensado de sus enfermedades de base posible. Y hay ciertas contraindicaciones, por eso el Departamento de Medicina también hace valoraciones preoperatorias para someterse a ciertos procedimientos. ¿Sí? En el periodo de tiempo, para recapitular la historia desde la primera visita de la paciente, ¿qué fecha llegó? ¿Cuánto tiempo regresó? ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizada? ¿Y en qué momento fue referida, doctor? La paciente llega el día 18 de mayo, ¿verdad?, al área de odontología para que se le realice pues la exodoncia o la extracción dental, ¿verdad? Posteriormente ella regresa a la emergencia hasta el 22 de mayo, donde es recibida ya y atendida pues por su padecimiento ya con sintomatología evidente, ¿verdad?, de que había un problema de alteración del sistema nervioso central. ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizada para ser referida? Del 22 y luego a ella la trasladan el fin de semana, si mal no recuerdo, creo que fue el día 28, que ella ya finalmente se fue de traslado para Tegucigalpa. Finalmente, el director del Hospital General del Sur declaró que están abiertos a procedimientos legales y las demandas tienen que ser personales si los familiares así lo estiman conveniente. Si hay cosas legales que dudan las familiares o alguien, pueden hacerlo. Está en la documentación en el Hospital del Sur y también está en el Hospital Escuela. Es decir, que el expediente con el que ustedes cuentan avalará que el procedimiento que se realizó en el hospital fue correcto. El tratamiento que se le dio a la meningitis, porque estamos viendo la parte de la meningitis, ¿me entiende? Esa es la parte de meningitis. La señora muere, ¿verdad?, de un proceso de neuroinfección. Eso fue lo que nos ha dicho el médico especialista. Ahora, doctor, en caso de que la parte investigativa confirme y que haya deducción de responsabilidades, ¿o no se podría llegar a ese extremo? Mire, yo lo último que tenía yo con el colegio médico es que no es que van a demandar a una institución, porque
una institución como tal no es el culpable de algo. Nosotros como médicos, en el caso de los médicos, nosotros tenemos la práctica correcta, la parte de iatrogenia que es permitida y la mala práctica, que nosotros no la toleramos, ¿verdad? Que alguien haga una cosa fuera de su profesión no está bien. Entonces, si hay una investigación, tiene que ser una investigación ya directa con la persona, no a todos vamos a echar en el saco. Entonces, ya las demandas son de forma personal, ¿verdad? Y, ¿qué pasa, verdad? La demanda se hace, pero si le hacen una demanda a usted y lo están acusando de una forma incorrecta, ¿qué hace usted después? Contrademanda. Por su parte, los familiares aseguran existe una mala praxis en este procedimiento, en tanto las autoridades del Hospital General del Sur se desligan de tal acusación, pero serán las autoridades investigativas que realicen los procedimientos en base a ley y determinar qué exactamente aconteció. Cristian Escaño, Metro TV Noticias. Pero yo no llevaba dolor en la muela, la azúcar la llevaba a 110, estaba buena, dice la doctora, para sacármela. La presión la llevaba a 130. Y resulta que me pasaron de anestesia porque me pusieron anestesia y no me agarraba y me arrancaron la muela así en vivo. Y me dañaron un nervio y me pasaron de anestesia y he estado en el hospital, me han estado poniendo medicamentos.